Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más a este programa, al programa de la ciberseguridad en el After Work de Capital Radio. Hoy vamos a hablar de estrategia nacional en materia de ciberseguridad y, por supuesto, de las recomendaciones básicas para estar cada día más ciberseguros. Tenemos buenos e importantes invitados con los que vamos a recordar y abordar qué hacen países como el nuestro para luchar contra los peligros que acechan en la red, que ya sabéis que son muchos, que ya sabéis que cada vez son más, pero que tienen en la sofisticación no tanto técnica, sino emocional, su principal baluarte. Ahora lo vamos a explicar, porque muchas veces logran que seamos nosotros, y no ellos, los responsables de la inseguridad de nuestras organizaciones. Me refiero a que somos nosotros, las personas las que finalmente hacemos clic en ese archivo adjunto, o la que estamos ofreciendo los datos de manera indiscriminada a quien apenas conocemos, o los que sencillamente no somos conscientes de que, por pequeña que sea nuestra empresa, un mero bloqueo al pago a proveedores o a las nóminas de nuestros empleados puede poner en serio peligro la operatividad de nuestro negocio y provocar, si cabe, más perjuicio. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, nuestros especialistas de cabecera. ¿Cómo estáis, amigos? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes a todos. Siempre hemos dicho que muchas veces el principal peligro está dentro de nosotros mismos, está dentro de nuestras organizaciones, como nos han dicho en más de una ocasión, el enemigo interno que no sabemos siquiera que existe, ¿verdad? Claro, muchas veces un descuido, ni siquiera es a veces desconocimiento, simplemente puedes estar un día un poco despistado pensando en otra cosa y clicar en un archivo, arrancar un ejecutable y, como decía la de la piscina, liar la parla. Bueno, pues hoy vamos a hablar de varias escalas de la inseguridad o de la seguridad que tenemos como país, las estrategias que adoptamos para estar en estos entornos digitales cada vez más complejos y más conectados, pues eso, estar cada vez más seguros, pero también en el ámbito de nuestra empresa y de nuestra familia, porque en dimensiones obviamente son distintas, pero en efectos y en causas prácticamente podríamos decir que sí que las compartimos. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con nuestros invitados. Y ellos, y ya os lo adelanto, son Mar López Gil, que ya estuvo con nosotros. Ella es la jefa de la Oficina de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de Presidencia del Gobierno de España. Y también nos acompañará un viejo amigo de este programa, Ángel Pablo Avilés, Angelucho, que es responsable del área de ciberseguridad de Smart Human Capital, es uno de los fundadores de Por una Red Más Segura. Y con ellos hablaremos de estrategias para proteger nuestro país, nuestras instituciones, pero también nuestro entorno más particular. Es Pablo Sanemeterio el que, a través de su comentario y su reflexión, nos va a situar un poco en el programa de hoy. Hoy hablaremos de estrategia nacional en materia de ciberseguridad. Pero, ¿qué es la seguridad nacional? Un tuit de la cuenta oficial del Departamento de Seguridad Nacional, @DSN, nos lo explica claramente. La seguridad nacional es la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir, junto a nuestros socios y aliados, a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos. Esto llevado al mundo ciber se expresa en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que en 2017 estableció el objetivo de garantizar el uso seguro y responsable de las redes y los sistemas de la información a través del fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y respuesta a los ciberataques. El 26 de abril de este año se publicó un nuevo documento en el que se establecen 5 objetivos y 7 líneas de acción para lograr este objetivo marcado en 2017. Bueno, pues hablaremos de las 7 líneas, del objetivo máximo, de cómo defendemos y protegemos a los ciudadanos que vivimos en nuestro país y, por supuesto, contribuimos junto con nuestros aliados a esta batalla que es global y que no se ve. Esto es After Work, amigos. Empezamos ya.
No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota. ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra? Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día. Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. ¿Tienes un negocio que no funciona? ¿Lo has intentado todo y ya no sabes qué hacer? ¿Estás pensando en abandonar? ¿En tirar la toalla? No lo hagas. Piensa en los esfuerzos realizados hasta llegar hasta aquí. No estás solo. Si tu empresa está pasando un mal momento, Campus Emprendedores te ofrece estrategias, herramientas y las medidas adecuadas para reflotar tu negocio. Y si necesitas financiación, cuenta con ella. El 100% de los empresarios que han confiado en Campus Emprendedores lo han logrado. Vamos, estás a una llamada de lograrlo tú también. 914-237-064. 914-237-064. Solicita ya el diagnóstico gratuito de tu negocio. Campus Emprendedores, donde los sueños se hacen realidad. campus-emprendedores.com. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues antes de saludar ya a nuestros invitados, vamos a hacer nuestro repaso habitual a la actualidad del sector. Y es que, si lo recordáis, la pasada semana hablábamos de la multa que le había caído a British Airways por no poner el suficiente empeño en proteger los datos de sus clientes. Nos lo recordaba el especialista de OnRetrieval, Ignacio Solinís. Y hoy, precisamente, Ignacio, la noticia pues va un poco por los mismos derroteros. Son noticias que contamos en su día en esta sección, como brechas de seguridad que habían provocado la publicación o el riesgo de los datos de millones de clientes de determinadas compañías, y hoy tenemos las consecuencias. Ignacio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, Eduardo, desde aquí en OnRetrieval queremos daros dos noticias, no una, solamente a modo de comentario, como prolongación de la pasada, si recordáis, como el ICO, que era el Instituto Británico de Protección de Datos, había multado a British Airways la semana pasada, ¿no?, debido a un fallo clamoroso en la protección de los datos de sus clientes. Bueno, pues esta semana ha venido de nuevo con una multa seria, esta vez a la cadena archiconocida de hoteles Marriott, que ha sido multada con otra cifra de estas desorbitantes de 99 millones de libras, o por lo menos es la propuesta de la multa. Y es que evidentemente ellos tampoco habían protegido con suficiente profesionalidad los datos de sus clientes. Y la segunda noticia que yo quería también comentar antes, Ignacio, de que comentes esta segunda noticia, recordatorio, amigos, que cuando entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, bueno, se hacía básicamente para animar a las empresas a que, si no ponían los medios y los remedios para proteger los datos que nosotros les damos de una manera más directa o indirecta, pero los datos que son sensibles para nosotros, es nuestra identidad y nuestros datos en muchas ocasiones financieros, bueno, pues habría consecuencias. Esto ha ocurrido en el mundo anglosajón, pero bueno, yo creo es que, Eduardo, si te doy los datos, son apabullantes. Hablamos de 383 millones de registros, lo que se habrían llevado de la cadena de hoteles Marriott a lo largo de todo el mundo. 18 millones de números de pasaportes
que estaban encriptados han sido robados o por lo menos copiados. Muchos números de pasaportes sin cifrar que se han encontrado después de una inspección interesante, 9 millones de tarjetas de crédito, antiguas, modernas, en fin. El fallo de seguridad, en este caso de Marriott, ha sido clamoroso y probablemente esta sanción esté justificada. Sin lugar a dudas. Bueno, pues ojo, aviso a navegantes, porque después de la noticia que nosotros comentamos de los fallos de seguridad, luego viene la noticia que nos comenta Ignacio Solinís de OnRetrieval sobre lo que supone en multa este fallo de seguridad. Pero ¿cuál es esa otra noticia que nos querías comentar? Pues la otra noticia también es similar, es un fallo de seguridad y clamoroso, si bien es lo que podría pasar aquí en Europa si nosotros no nos andamos con cuidado. Mira, famosa cadena también, 7-Eleven en Japón, cierra su pago con móvil 2 días después que se haya robado $500,000 a sus usuarios. ¡Qué barbaridad! Y mira, es que apenas en 2 días ha durado en activo el método de pago con móvil que la cadena de supermercados 7-Eleven en Japón implantó el 1 de julio. El motivo, las deficiencias de diseño de la aplicación que han hecho que unos avispados hackers que ya veían venir este sistema de pago defectuoso han podido robar unos $500,000, ¿no? 450.000 euros aproximadamente, de las cuentas de sus usuarios. El sistema, conocido como 7Pay, presentaba un desastroso diseño en función de restablecer las contraseñas que hacía que cualquiera pudiera solicitar el restablecimiento de la cuenta de otro usuario. Y es que el enlace para cambiar la contraseña no se enviaba a la cuenta del usuario original, sino con saber la dirección de su correo electrónico, fecha de nacimiento o número de teléfono se podía operar sin necesidad de contraseña. La gran exposición de los usuarios en las redes sociales hizo que los hackers hicieran el resto, pinasen la información pública, pues en redes sociales, y registrarse en 7Pay para recuperar datos necesarios, entrar en sus cuentas y hacer estos pequeños hurtos que al final han sumado $500,000. En concreto, el hackeo ha afectado a más de 900 cuentas en el país, lo que se ha traducido en cargos a sus tarjetas por valor de 55 millones de yenes. La compañía ha asegurado que compensará a los clientes afectados, así como ha abierto una línea de investigación. Y el Ministerio japonés de Economía e Industria ha dado un toque de atención a la compañía, urgiéndola a mejorar sus sistemas de seguridad, según recoge el Japan Times. Y es que el país se está preparando para recibir el próximo verano a cientos de miles de turistas en el marco de los Juegos Olímpicos que van a ser allí. Asimismo, ha explicado 7-Eleven que no siguió las reglas de seguridad establecidas a nivel gubernamental. ¿Y cómo podemos evitar estos 2 casos clamorosos de fallos de seguridad? Uno de ellos, que ha desembocado en una multa realmente cuantiosa. Pues mira, mediante la monitorización, la auditoría y la fortificación como la que ofrecemos en OnRetrieval a través de Aramida, nuestro servicio de fortificación y monitorización. Porque en OnRetrieval sabemos que también podemos fortificar tu pasarela de pagos o tu comercio online, o sencillamente blindar tu página web contra ataques de los que buscan los datos tuyos o de tus clientes. También podemos darte esta protección de tu red perimetral, como también potenciar la seguridad de lo que es datos que subes o bajas a la nube, la administración de los mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre en Retrieval os recomendamos poneros en manos de profesionales antes de comenzar un negocio de venta online. Bueno, pues la recomendación va por partida doble, efectivamente. Podéis securizaros, podéis monitorizar, podéis contar con especialistas, como es el caso de los especialistas de OnRetrieval. Y 2, si queréis estar a la altura de vuestros clientes porque queréis ofrecerle un servicio que implica un pago mucho más ágil, pensad que por llegar antes al mercado no debéis descuidar, y lo hemos comentado en numerosas ocasiones, el desarrollo de herramientas eficaces de protección de datos y de ciberseguridad. Bueno, pues ahí está. Probablemente que luego aquí también, en un momento dado, se aplicará la normativa GDPR cada vez
de forma más rigurosa. Y es que lo que no es que se esté, penando a las personas y empresas que tienen numerosos datos, sino a las que no son consecuentes con el almacenamiento de los datos de sus clientes. Ignacio Solinis es especialista de ciberseguridad de OnRetrieval y como siempre es un placer escucharte, Ignacio. Gracias, y la semana que viene, a ver, porque esto ya se está pareciendo a un recopilatorio de multas. Esperemos que no haya muchas más. Gracias, Ignacio. Muchas gracias Afterwork. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ya lo ha dicho Ignacio, Aramida, este nombre, ¿vale? Os tenéis que quedar con ello. ¿Por qué? Porque es un servicio que os permite prevenir y avisar, si sois empresas grandes o pequeñas, da igual, de posibles incidentes o ataques que estéis viviendo y sufriendo en vuestra red. Tenéis la posibilidad a través de Aramida de tomar rápidamente las medidas necesarias, dar respuesta y evitar un desenlace nefasto dentro de vuestra organización. Ya habéis visto lo que ocurre aquí y en Japón. Esto no entiende de fronteras. Tenéis un teléfono para obtener más información, 900-900-381, 900-900-381 o una dirección de correo electrónico sac@onretrieval.com. Más noticias. Bueno, esta noticia, que la comentaremos además luego con Angelucho, tiene que ver con el posible uso fraudulento de datos en una aplicación que utilizan principalmente los menores. Estamos hablando de TikTok. Ojo, porque muchos de nuestros oyentes, y además lo sabemos, saben que sus hijos utilizan esta especie de red social o punto de encuentro. Mónica, ¿qué es lo que ha pasado? Muchos lo saben, pero otros muchos no lo saben. Y ahí está el problema, ¿no? Que esos adolescentes, en su mayoría, que son los usuarios de esta aplicación, una aplicación que fue la cuarta más descargada en España en 2018. Cuidado, está dirigida a adolescentes, que son los que la usan, y que coge el testigo de una aplicación que se llama Vine, que ya, bueno, está de capa caída porque esta es la que cogió ese testigo. Y básicamente los usuarios publican vídeos de 6 segundos, vídeos cortos y efímeros, pero con un enfoque musical, como también lo hace Musical.ly, que está relacionado con esta aplicación. Y bueno, los usuarios se graban cantando y demás. A lo que vamos, los niños y los adolescentes son los que más usan esta aplicación y están investigándola por un uso fraudulento de los datos de menores, precisamente en esta red social. De hecho, bueno, en este caso está siendo investigada por una comisión del Parlamento británico y tiene como objetivo esa investigación ver qué hacen con esos datos personales de los niños. Lo que creen es que la plataforma puede estar violando el Reglamento General de Protección de Datos, como bien sabemos, el GDPR, en lo que se refiere a estos datos. En concreto, en cómo el sistema de envío de mensajes de la plataforma permite entrar en contacto adultos con los niños sin que sea necesario que los padres den autorización previa. Entonces, están investigando ese sistema de mensajería que está completamente abierto y están investigando ese tipo de vídeos que los niños recopilan y comparten en línea. Así que, bueno, pues por ahí va la investigación, que no es la primera, porque hace tan solo unos meses a TikTok le castigaron precisamente por recopilar datos de menores, en este caso Estados Unidos, con 5 millones de euros. A ver luego qué opina Angelucho de esto. Más noticias, estas que tienen un carácter un poco más técnico, que nos lo tiene que explicar bien Pablo Sandemeterio, porque yo hay lenguajes a los que no entiendo, pero esto nos afecta. Un ransomware que va dirigido, Pablo, hacia NAS, que es un sistema de almacenamiento en la red, ¿no? Sistema de almacenamiento en la red, básicamente, bueno, un disco duro en la red. Normalmente los usuarios lo suelen tener en casa para almacenar las películas, las fotos, todo ese tipo de material multimedia que tenía la familia. Entonces este ransomware, que ya conocemos, es el tipo de malware que ataca y que cifra los ficheros y te pide un dinero a cambio de devolverte tus ficheros, y se está centrando en atacar a un tipo de NAS en concreto, a los NAS de QNAP, y lo que está haciendo es intentar atacarles en base a vulnerabilidades o en base a ataques de fuerza bruta o de contraseñas débiles, para una vez dentro del dispositivo cifrar los ficheros y pedir un rescate a cambio. Tenía como curiosidad también que si los estaban en Bielorrusia, Ucrania o Rusia, no cifraba los datos, pero en el resto del mundo sí. Qué raro. Ya hemos oído su voz, ahora vamos a hablar más en profundidad. Por cierto, una última, muy rápida. Mónica, hacía tiempo que Android no venía aquí a nuestra sección de, iba a decir sección de sucesos, no, sección de noticias. Sucesos de ciberseguridad. Sección de noticias. ¿Qué es lo que pasa ahora?
Bueno, pues, ¿te acuerdas del agente Smith? Sí, hombre, este era el de Matrix, ¿no? Sí, han pasado 20 años, por cierto, que Matrix está celebrando su aniversario, 20 años ya. Bueno, no vamos a hablar de eso. Pero si vivimos en Matrix, ¿qué aniversario? Sí, ¿qué pastilla tomaste? Bueno, ya hablaremos de esto. Bueno, el caso es que este nombre ha tomado relevancia de nuevo porque así es como se ha llamado a un nuevo malware para Android que se comporta de manera similar a ese agente Smith que, como sabéis, se replicaba, ¿no? Tenía esa capacidad. Bueno, ha sido Checkpoint, la empresa de ciberseguridad que ha encontrado este malware, que ha infectado ya alrededor de 25 millones de dispositivos en todo el mundo Android. Este malware se disfraza como una aplicación que está relacionada con Google y lo que hace es reemplazar a otras aplicaciones instaladas con versiones maliciosas que cuentan con código propio. Entonces, este agente Smith explota una vulnerabilidad de Android que se conoce como Janus y que lo que hace es permitir inyectar malware en las aplicaciones del móvil saltándose el proceso de verificación que compara, digamos, la firma anterior con la nueva, y todo de manera silenciosa sin que el usuario pueda darse cuenta. Así que mucho cuidado porque ha afectado ya a más de 25 millones de usuarios. A Europa todavía no ha llegado, pero hay que tener cuidado porque se está extendiendo a otros países. Así que ya sabemos que en el caso de las aplicaciones móviles hay que verificar que el desarrollador sea quien dice ser, mirar el número de descargas, de comentarios y siempre desde las aplicaciones oficiales, aunque en este caso ha fallado. Estamos hablando de noticias que os pueden afectar de manera individual a vosotros, pero cuando ya son 23 millones de personas las afectadas por un mismo malware, en este caso, ya es cuando toma dimensiones que nos obligan a adoptar una estrategia frente a las amenazas. Estrategias de carácter nacional, como la que vamos a comentar con nuestros invitados. Y vuelve a esta mesa Mar López, que ya es la jefa de la Oficina de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de Presidencia del Gobierno de España, y a la que es un placer saludar de nuevo. Mar, buenas tardes, bienvenida nuevamente. Buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo con vosotros. También saludamos, aunque ya le habéis oído su voz inconfundible, él es Ángel Pablo Avilés, Angelucho, que es el responsable de ciberseguridad de Smart Human Capital, uno de los fundadores de Por una Red Más Segura. Angelucho, buenas tardes. Buenas tardes, familia. Bienvenido igualmente. A ver, claro, estaba pensando yo, digo, Mar, estamos comentando aquí noticias que pueden ser pequeñitas, ¿no? Pues que quizás afectan a empresas, que muchas de ellas no se conocen, que claro, frente a defender a un país igual se queda un poco corto, pero al final entiendo que la estrategia de un país tiene que fijarse en todo, por supuesto, lo que le pasa a las instituciones y lo que le pasa a uno de sus ciudadanos, ¿no? Por supuesto. Además, ninguna amenaza es pequeña y ninguna amenaza es solo para nosotros. O sea, cuando hablamos de amenazas globales, amenazas a nivel mundial. Con lo cual, lo que nos afecta a nosotros como ciudadanos, a mí particularmente como ciudadana, nos afecta a todos. Y a nivel Estado, pues imagínate si nos preocupa. ¿Por qué? Porque el ciudadano es parte del Estado, es parte de España y como españoles, pues todos tenemos que estar a una. Claro, y además, pues un poco lo que decía, esto del Android, pues le puede pasar a uno en su teléfono móvil, pero cuando le pasa a 23 millones de personas, no en España, obviamente, pero se alcanzan los volúmenes, ¿no? Pues esto tiene que pasar de lo que es una investigación de quizás una empresa de ciberseguridad a considerar algo de carácter, pues, un poco más global, ¿no? Y a veces transnacional, ¿no? Por supuesto, y además es que más del 50% de la población a nivel mundial está conectada a Internet, con lo cual, de alguna manera tenemos que hacerles llegar que esta amenaza existe, que nos puede afectar a todos, como digo, de manera individual o a nivel de Estado, con amenazas más grandes también, porque hablamos ya de otras amenazas como las persistentes o como el espionaje o como la ciberguerra, ¿no? Que está ahí, existe, es real, pero todo nos tiene que preocupar y por lo tanto tenemos que poner directrices o medidas de cómo actuar para cada una de ellas. Angelucho, tú si quieres comentar, comenta, ¿eh? Yo podría comentar muchas cosas, pero siempre me viene a la cabeza una frase que creo que me acabo de inventar. Esas son las mejores. El ciudadano es verdad que es el Estado, ¿no? Y el ciudadano, o sea, el usuario, nosotros como ciudadanos, como personas, somos la mayor vulnerabilidad que tiene el Estado, que tiene cualquier empresa, que tiene cualquier infraestructura. Pero también somos nuestro mejor antivirus, que es lo que digo siempre, ¿no? Entonces, por muy securizado que tengamos esas infraestructuras, aunque sea una infraestructura crítica, siempre el ciudadano va a ser posiblemente el que
el que meta ese ransom, que lo meta adentro. Es que las personas somos las más vulnerables, somos las que le damos a todo ok, sin leernos absolutamente nada, ni la privacidad, ni... Voy a decir algo novedoso también, somos el eslabón más débil, ¿no? Sí, efectivamente. Oye, dice Mar que tenemos que adoptar una estrategia, y para eso vamos a hablar de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Además, está frente a nosotros un documento actualizado, 2019. No obstante, ¿nos puedes un poco situar sobre lo que supone una estrategia? Porque claro, igual siempre cuando de repente estamos pensando, imaginaos, en el terreno militar, ¿no? Pues, oye, vamos a adoptar tal estrategia. Las estrategias un poco tienen que ser medio secretas, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad? ¿Cómo se implementa? ¿Qué objetivos tiene? Cuéntanos. Bueno, las estrategias que coordina el Departamento de Seguridad Nacional no se le ocurren a ella porque le da la gana al departamento, sino tenemos un órgano de alto nivel, que es el Consejo de Seguridad Nacional, que está liderado por el presidente de gobierno, y es el que lidera toda la política de seguridad nacional, y es el que dice, oye, esto de la ciberseguridad es importante, entre otros muchos ámbitos, como puede ser la defensa, el terrorismo, etcétera, etcétera, y tenemos que dar unas directrices de cómo actuar o cuál es el camino que tiene que seguir España para ser más ciberseguros, ¿no? Para conseguir ese ciberespacio más fiable y seguro en el que todos de alguna manera pues nos sentamos más seguros cuando usamos internet o cuando usamos nuestros móviles o cuando conectamos una infraestructura crítica. Es decir, esto es para todos, es un proyecto de todos, ¿no? Desde el ciudadano, y de hecho esta estrategia es mucho más centrada en el ciudadano, mucho más social, porque además tú lo has dicho, los efectos de la ciber serán económicos, serán sociales, serán legales. No solo son técnicos, que siempre hablamos de lo más técnico, ¿no? Pero las consecuencias son muchas otras. Al ciudadano no nos gusta que nos roben la tarjeta de crédito, ¿no? Ya habéis hablado de varios casos precisamente donde se han vulnerado los datos, ¿no? Donde se han conseguido datos que al final pueden ser utilizados en ese mercado negro de Internet, que es donde todo vale y donde todo se vende y todo se compra y todo se utiliza. Y al final el que lo paga es el ciudadano, ¿no? O cuando hay un ataque a una infraestructura crítica, un servicio esencial, que es la electricidad, el agua, aquello que necesitamos al día a día para funcionar, y eso no puede pasar, porque si nos quedamos sin agua, si nos quedamos sin electricidad, ¿qué pasa en la ciudadanía? O sea, puede haber desde causas de que pues tu empresa deja de trabajar, no puede seguir trabajando, pero existe también que un hospital no pueda seguir funcionando porque le falta electricidad. Es decir, el abanico es muy amplio, y para eso hay que dar unas directrices de cómo actuar, cómo tenemos que actuar desde la sociedad al sector privado, al Estado y a todos aquellos organismos que tienen competencia en materia de ciberseguridad. Una estrategia sobre cómo debemos actuar, que nos decía Pablo, en esta nueva estrategia, que es una estrategia actualizada, ¿no? Porque vivimos en un mundo ultra cambiante, y además no cada 5 años, sino cada año prácticamente, ¿no? Entonces, esta 2019 entiendo que es la que ha tratado de entender las amenazas pasadas, tratar de no adivinar, porque eso no lo puede hacer nadie, pero sí adelantarse un poco a las amenazas futuras, ¿no? Y con esa implicación hacia el ciudadano, ¿no? Aterrizarlo, no tanto decirlo, vamos a decirlo, a nivel OTAN, sino a nivel país, ¿no? Entonces, decía Pablo, 7, ¿cómo las llamamos? Puntos fuertes, directrices... 5-7-65, lo llamo yo. Me encanta. 5-7-65. 5 objetivos, ¿sí? 7 líneas de acción y 65 medidas para alcanzar los objetivos. 5-7-65. Claro, porque una estrategia al final, pues ese marco, ¿no? Pero hay que hacer cosas concretas que son esas acciones, ¿no? Efectivamente. Me imagino que se tienen que ir llevando a cabo en el tiempo, no se puede hacer todo. Las 65 medidas que hay que adoptar, que si bien algunas están más ligadas a lo que puede hacer los organismos públicos o lo que podemos hacer desde el Estado, por supuesto está el sector privado, tiene que estar implicado en esto. Pero no solo el sector privado, sino también la sociedad civil, o sea, el ciudadano. Nosotros decimos que en esta estrategia tenemos que ser corresponsables. Todos tenemos que conocer de alguna manera la amenaza, por eso también se habla de los medios de comunicación, de cómo este programa, por ejemplo, hace esa difusión y esa cultura de ciberseguridad para que le llegue al ciudadano, para que diga, oye, esta amenaza existe, sea consciente de que no todo vale en Internet, no todo vale en el ciberespacio. Dando soluciones. No, pero fíjate, estoy
con esto último que dice Mar, yo creo que posiblemente aquellos pues que sepáis o un poco de historia o un poco de actualidad reciente, creo que estamos, yo creo que ante la muestra de mayor cooperación público-privada, institucional, ciudadana, de manera transversal que ha habido en toda la historia, porque, en fin, si bien, pues claro, cuando se trataba de hacer un tipo de estrategia de defensa naval, imagínate, pues obviamente, pues, en fin, los expertos de la Armada pues son lo que saben, pero aquí es algo que trasciende barreras, edificios, uniformes, diría, y que afecta a todo el mundo. Al medio de comunicación como un canalizador, ¿no?, de esa concienciación, fuerzas y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ayuntamientos de grandes ciudades o de pequeños pueblos, la propia presidencia del gobierno y sector privado. Sector privado, todo, ¿no? Es la primera, yo creo, en la historia que nos encontramos así. Esto yo, lo digo para darnos cuenta de la magnitud de lo que nos enfrentamos, ¿no? Efectivamente, y yo creo que si bien teníamos una estrategia de ciberseguridad en 2013, ¿no? Esta es bastante más actualizada, ¿va? En ese sentido que tú dices. Yo creo que hay que hacer más marketing de la ciberseguridad. El comunicar, como yo digo, es esencial y en el que todos estamos perfectamente, involucrados y tenemos que estarlo cada vez más. Tenemos que seguir avanzando a que ese camino lo recorramos de manera conjunta, ¿no? Y que tengamos esa conciencia de la ciberseguridad. ¿Nos queda mucho por hacer? Por supuesto, muchísimo. Esto no es nuevo. La ciberseguridad ya sabéis que no es nuevo. O sea, yo también tengo otra regla de 50-33, ¿no? El 50 años que nace aquella red que se llamaba ARPANET del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, 30 años en el que ya se lanza Internet, ¿no? Allá por los 80 ya estábamos empezando los que se podían, ¿no? Porque era muy caro a navegar en Internet, y 3 años de uno de los mayores ciberataques a nivel mundial, que fue WannaCry, ¿no? Aquel ransomware, ya habéis contado un poco lo que era ransomware, donde todos dijimos, señores, o sea, esto es muy importante, pero ya veníamos trabajando de atrás. Y todavía le llamamos nuevas tecnologías. Y todavía lo llamamos así, efectivamente. Mira, de todas formas ha dicho Mar una cosa, comunicar. De eso yo creo que sabe mucho Ángel Pablo. Hay que decir que antes de ocupar su actual cargo en Smart Human Capital, Angelucho pues ha pertenecido a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Iba a decir rama Guardia Civil, ¿no? De la misma forma que hacemos rama periodismo, rama Guardia Civil. Pero aparte de perseguir a los malos de manera ejecutiva y física, sí que habéis tenido una labor de comunicar desde hace muchos años. Es decir, una de las claves, ¿no?, para luchar contra la ciberinseguridad es comunicar, divulgar, ¿no? Efectivamente, y siempre lo digo, todos nos tenemos que juntar para llegar a más gente, ¿no? Y cada vez más pues tenemos organismos en nuestro estado que luchan contra el cibercrimen, que ya no es solamente ciberdelincuencia, pero seguimos estando faltos dentro de esa comunicación, y sabéis que siempre lo digo, siempre reivindico el llegar a esas comunicaciones donde tenemos que llegar, que es a la televisión. A la televisión, que es donde el ciudadano que no es técnico, que no está pendiente de esto de la ciberseguridad, no es cosa mía. Pues tenemos que llegar ahí, en horarios de prime time. No voy a hacer publicidad de programas, que a todos se nos vienen en la cabeza, algunos casi llegando a su final, ¿no? Actualmente, pues en esas pausas es donde tenemos que poner publicidad para concienciar y atraer a la gente al lado de ciberseguridad. Que hoy en día la ciberseguridad nos afecta a todos. A la señora mayor, al señor mayor que va a mirar su analítica y la miran por Internet ya, pero no son usuarios de Internet. Entonces tenemos que llegar a medios... De todas formas, fijaos, a lo que dice Angelucho, esto es una reflexión que hago así, en pequeño paréntesis. Todos hemos hablado, y aquí lo hemos hablado, de la eficacia que han tenido históricamente las campañas de la DGT, porque nos llegaban directamente al corazón y a la emoción, ¿no? Sin embargo, muchos de nosotros recordamos cuando ibais al cine, o teníamos tiempo para ir al cine, ese anuncio que luchaba contra la piratería y que trataba de visualizar estás robando un radiocassette rompiendo una luna de un coche, lo recordáis, ¿no? O estás robándole el bolso a una mujer que va por la calle. Bueno, pues robar también es descargarte de manera ilegal. Y daba la sensación de que
pese a todo, España seguía liderando los rankings de descarga ilegal. Es decir, parece que lo digital no acaba de llegar tan emocionalmente como sí lo hace lo de la DGT. Entonces, no sé yo si, no es que dude la eficacia, ni mucho menos, pero digo, llegaríamos yendo en los programas de prime time, ¿vale? Contando, mira lo que te puede pasar, hay manos a ver alzadas. A ver, Pablo y Mar, venga. Yo quería romper una pequeña lanza de que sí se han hecho cosas. Quizás no han estado en momentos de prime time, pero yo sí que recuerdo la campaña con la gente del humor del Club de la Comedia y monólogos hablando del phishing, de ransomware y demás. Quizás habría que llevarla pues a más prime time. Y en otro lado, pues quería romper una lanza un poquito ya como siempre no llevo de vez en cuando la contraria, pues por llevarte un poco la contraria. Permanentemente, Pablo, permanentemente. En esa parte de las copias y las descargas ilegales. Quiero decir que ahí también hay una campaña promovida por el lobby de la música o el lobby del cine que ha estado luchando contra una ley o un derecho que teníamos los españoles, que es el derecho a la copia privada. Y siempre y cuando tú no estés haciendo negocio con esa copia privada, tenías derecho. Y esas campañas tendían un poco a criminalizar esa copia privada. Entonces, bueno, pues... Hombre, sinceramente no recuerdo, de verdad que no recuerdo un poco hacia quién se dirigía, ¿vale? No estoy hablando... obviamente, ¿no? Hay quien saca rédito, es que es un tema muy complicado que quizás requiera otro programa, ¿no? Sobre si se obtiene o no un rédito económico, bueno, pues poniendo a disposición del gran público y diciendo, no, oiga, yo lo pongo ahí y ya veremos y tal, ¿no? Quería decir un poco más del impacto emocional que este tipo de advertencias se suponía y que de la misma forma que te llamó la atención, también ha llamado la de Mar. Pero creo que, ojo, que si la hacíamos también como la DGT, es decir, la DGT también tuvo muchas críticas y mucho seguimiento a sus campañas cuando enseñaba sangre. Quizás es el momento también de hacer igual alguna campaña enseñando sangre de la parte de... Ha habido muchas campañas de GT contra el tabaquismo, contra el alcoholismo, contra la trata. O sea, sería una campaña más. Cayó en mis manos un paquete de tabaco que hacía tiempo, porque uno ya dejó de fumar hace tiempo, de cómo está ahora mismo esas campañas y de verdad que impactaban, ¿eh? O sea, hacía tiempo de verdad que no veía aquello del tamaño, ¿no? En el Pero bueno, que a ver, que Mar quería la palabra. No, yo, quería decir que voy a ser un poco más positiva en el tipo de campaña. Yo creo que la tecnología por sí misma emociona, ¿no? O sea, a mí me emociona la tecnología, a mí me emociona poder conectarme con una amiga que está en Japón, a mí me emociona haber llegado a la Luna, a mí me emociona la robótica, la inteligencia artificial, ¿no? Esos esqueletos, cómo pueden ayudar a personas con discapacidad. Entonces, ¿por qué no utilizar esa emoción que crea la tecnología también en la parte de la ciber, ¿no? Y ser, a mí me gusta decir, más ciberpersistentes, más persistentes en el ciberespacio, creando esa emoción de la tecnología y viendo que esa tecnología puede dejar de funcionar porque haya una vulnerabilidad, un ciberataque, o porque yo no pueda pagar con mi móvil porque efectivamente hay una brecha de datos, ¿no? O sea, igual que me emociono porque puedo hacer las cosas, como me puedo dejar de emocionar porque no puedo hacerlas. Entonces, bueno, es también una reflexión que a mí me gusta esa parte de publicidad y marketing. Esa emoción nos mueve a todos y precisamente creo que por eso estamos aquí, ¿no? O sea pero esa emoción nos mueve a securizar a los que no tienen esa emoción. Y queremos que se emocionen con la tecnología, pero que se emocionen de forma segura. De todas formas, no os lo pregunto a Ángel Pablo y a Mar por no obligaros a responder algo que puede ser comprometido. Se lo pregunto, por tanto, a Mónica y a Pablo. Esa emoción de la que habláis igual llega cuando realmente pase. Hasta ahora, muchas veces, y sobre todo en las últimas semanas, hemos sido testigos, y no quiere decir que esto haya tenido que ver con la ciberinseguridad o con un ataque, pero hemos sido testigos de cómo Facebook, Instagram y Twitter se han caído durante 1 hora, 2 horas, y WhatsApp, ¿qué ha pasado? Y bueno, y se comenta en redes, ¿de acuerdo? Pero hemos asistido a lo que supone una desconexión involuntaria. Es decir, no hemos dejado el móvil en casa, sino, ¡ay, Dios mío, qué ha pasado! Que no me envían los mensajes, ¿no? Entonces, vamos a asistir dentro de poco a una gran caída más allá de las redes sociales, porque imaginaos que de repente se cae la televisión o se cae, como hablaba Mar, alguna infraestructura crítica en nuestro país. ¿Creéis que eso lo vamos a ver en España? A ver, yo creo que no, pero principalmente por el trabajo que están haciendo las empresas en las infraestructuras críticas en securizarse y tener todo bien atado para que estas cosas no lleguen a pasar. Evidentemente, después de esta frase, seguro que ya en la semana que viene tengo que venir a comerme la predicción, pero yo creo que no. Yo
En general, todas las infraestructuras críticas tienen sus planes de contingencia y tienen bien desarrollado el cómo afrontar un problema grave. Por otro lado, es verdad que se están poniendo medidas y por supuesto que se está trabajando muchísimo y todas las empresas a nivel privado por supuesto lo están haciendo, pero también estamos siendo testigos de muchos fallos, de muchas cosas que pueden pasar que a veces se escapa a todas las medidas que ponen estas empresas. A eso me refiero, es decir, Instagram es una empresa digital y de repente, pese a todo, se cae su sistema. Claro, porque estamos hablando de que pues por ejemplo por la razón que sea, no digo que un ataque, sino que estamos hablando de que muchas... me digas que una empresa física pues tiene problemas en su adaptación digital, lo puedes llegar a entender, pero una empresa nativamente digital, ¿no? Hay muchas puertas que defender y muchas líneas de código. Estamos hablando de, por ejemplo, un coche autónomo tiene millones de líneas de código, ¿no? Entonces, cualquiera de ellas puede tener un pequeño fallo y al final esto son reacciones en cadena, que es por lo que pasan pues estas caídas de WhatsApp y de Facebook, que como bien dices, o sea, ¿quién mejor que ellos, nativos digitales, que se dedican a esto, es su negocio, y ellos son los últimos que querrían que se cayese su servicio, los últimos. No pondrán todas las medidas necesarias y más para que eso no ocurra y ocurre. Por supuesto que podemos presenciar, y ojalá que no, pero esa posibilidad existe, que se caiga, porque no, esa red eléctrica que ahora mismo está conectada, o cualquier servicio que esté conectado, porque como hemos visto, algo que esté conectado, pues puede ser vulnerable de sufrir, a lo mejor... De manera de manera voluntaria o de manera involuntaria. Recientemente ha habido una caída del sistema de luz por el incendio en un transformador. Estamos en el siglo XXI, 4 horas y pico sin luz en toda la ciudad. Y un ciberataque en Ucrania hace un par de años. Un par de años que dejó una ciudad entera sin luz, y fue un ciberataque intencionado, no, intencionadísimo. Vamos a ver, 5 objetivos, 7 líneas de actuación, 65 medidas. Breve pausa y vamos a repasar, no sé si nos va a dar tiempo a las 65, pero por lo menos el 5 y 7, sí. After Work, con Eduardo Castillo. Finanbest, palabra de cliente. Siempre estamos batiendo al mercado, tienes esa cierta garantía de que estás obteniendo una buena rentabilidad en función de los tiempos que corran y tú no te preocupas, ¿no?, de ser un experto. Nuestra cartera 20 se ha colocado como la segunda entre 95 fondos comparables y la cartera 40 como la tercera entre más de 140 fondos a cierre de julio de 2018. Finanbest.com. Fácil, transparente y rentable. El Economista celebra el 5 de septiembre el cuarto foro anual de energía Estrategia Energética a 2050, un encuentro donde reuniremos en el Hotel Intercontinental a los principales directivos de las grandes compañías del sector energético como Repsol, Cepsa, BP, Endesa, Iberdrola, Acciona, EDP y Viesgo, entre otros, para debatir sobre el futuro energético de nuestro país. Para más información, llama al 91 444 1707. After Work, con Eduardo Castillo. Seguimos en nuestro programa de ciberseguridad. Estamos con Mar López Gil, que es la jefa de la Oficina de Ciberseguridad del Gabinete de Presidencia del Gobierno de España. Estamos con Ángel Pablo Avilés, que es responsable de ciberseguridad de Smart Human Capital, y estábamos hablando de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019. Nos apuntaba Mar, que es una actualización de esa estrategia diseñada en 2013. Claro, pensad cómo era vuestra vida digital en 2013, que ya era digital, pero en contraste con hoy, y entender la actualización. 5 objetivos. ¿Cuáles son, Mar? Bueno, pues los 5 objetivos, que no me lo sé de memoria, como comprenderás, pero sobre todo están... Es que si ponemos a multiplicar 5 por 7 y por 65, estamos, vamos. Vamos a ver, la estrategia que nos la ha traído Mar es un libro, por decirlo... páginas. Bueno, es que un tocho, por decirlo que son 65 páginas, pero la tenemos en español y en inglés. Gracias a Dios, para poder compartirla con el mundo mundial, ¿no? Claro. Porque si la hacemos en español, pues no. Y bueno, pues lo intenta desde el
departamento lo que intentamos hacer es eso, no solo tener nosotros nuestra estrategia, sino tener una estrategia nacional para un mundo global, ¿no? Un mundo global que habla español, pero también habla en inglés. Entonces, pues en ese sentido vamos. El objetivo, ya habíais hablado un poco del objetivo general de la estrategia, que viene de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, pero sobre todo los objetivos se centran en mejorar las capacidades nacionales, por supuesto, tanto para la respuesta como para la prevención, porque la prevención sí es verdad que muchas veces, y lo habéis dicho, actuamos cuando ha pasado algo, pero tenemos que actuar de manera preventiva, ¿no? También en la parte del uso malicioso del ciberespacio, es decir, no solo hay ciberataques, sino que también se utiliza el ciberespacio para para el crimen organizado, para esos mercados de Internet que he dicho anteriormente. Lógicamente hay que fomentar la protección de la empresa, ¿no? Del sector privado y de los ciudadanos, y sobre todo también potenciar las capacidades humanas, es decir, ese talento que nos falta en materia de ciberseguridad, que no solo es un problema de España, sino que es un problema a nivel global, porque si bien esto no es nuevo, pues no nos hemos ido adaptando lo suficientemente a los requisitos del mercado laboral. Y por supuesto, pues seguir contribuyendo a ese ciberespacio, que no es nacional solamente, sino que es global, junto con nuestros amigos y aliados, y en asociaciones como OTAN o Naciones Unidas, es decir, seguir los pasos del mundo también para conseguir de alguna manera un ciberespacio más estable. La verdad es que de esos 5 objetivos que tiene cobertura prácticamente a todo, me quedo con 2, quiero decir, pero simplemente porque ahora me llama la atención. Una es que muchas veces se nos olvida el ciberespacio. Siempre hablamos de la ciberseguridad y de los actos malos que uno puede cometer, pero también del ciberespacio como un sitio, pues recuerdo cuando se hablaba del terrorismo, ¿no? Pues aquellos campos de entrenamiento de ETA en el norte de África ¿no? Al final son sitios donde son sitios francos para los delincuentes, y allí, bueno, pues no sé si estáis si nos referimos a la dark web y a todos estos sitios donde al final pues se está haciendo un mercado negro que contribuye precisamente a la cibercriminalidad. Y luego otro de ellos, el talento, ¿no? Es un tema que hemos discutido ampliamente, ¿no? Sobre la necesidad del talento, y es cierto que hay pues muchos defensores, entre ellos Pablo y algunos colaboradores y amigos del programa, que dicen, oye, tenemos mucho talento, pero cuidemos a ese talento. Pero yo creo que aparte de eso, debemos pensar en que hoy en día, antes se luchaba pues contra alguien que tenía un arma, y en un país se podía acceder a un arma con mayor o menor dificultad, pero al final pues había ciertos límites al acceso a las armas físicas, ¿no? Sin embargo, en la ciberguerra o en la ciberseguridad, un arma es un smartphone, y eso hace que los potenciales enemigos pues se multipliquen por 100. Antes una persona tenía un arma y ahora son 100 los que tienen acceso. Por tanto, se necesita también mucha más materia gris para combatir a ese nuevo ejército que no necesita ir armado con una pistola, ¿no? Sí, y además yo te incidiría en otra cosa más. Aparte de que sean muchos más, estás mucho más accesible. Es decir, en las guerras tradicionales el espacio físico te limita a quién te puede acceder o quién te puede atacar. En Internet, en el mismo momento en el que pones una máquina, está expuesto a todo el mundo. Y el espacio desaparece, es algo global. No tiene fronteras. A mí me gustaría llamar la atención sobre las 7 líneas de actuación. Hemos estado hablando de los 5 objetivos. Si queréis os las enumero, que me las he apuntado aquí para repasarlas una tras otra. Y si quieres vamos hablando de alguna de ellas. Venga. Reforzar las capacidades ante las amenazas provenientes del ciberespacio. Garantizar la seguridad y resiliencia de los activos estratégicos de España. Reforzar las capacidades de investigación y persecución de la cibercriminalidad. Impulsar la ciberseguridad de los ciudadanos y las empresas. Potenciar la industria española de ciberseguridad y la generación y retención del talento, promover un ciberespacio abierto, plural, seguro y confiable, de apoyo a los intereses nacionales, y desarrollar una cultura de ciberseguridad, que hemos tratado un poquillo al principio hablando del programa. ¿Cuáles son las que más os han llamado la atención? En realidad todas, pues un poco esos 5 objetivos cubrían, ¿no?, todo ese espectro, digamos, de una manera más
global. Y estas líneas pues también un poco acometen, oye, vamos a dar un poquito de cultura a través de los medios de comunicación, vamos a hacer que las infraestructuras críticas estén preparadas o tengan resiliencia, es decir, frente a los cambios, porque no sabemos por dónde van a ir, entonces vamos a hacerlas ágiles, flexibles, ¿no? Vamos a fomentar pues que las personas estén preparadas, ¿no? Y para eso pues vamos a formarles y vamos a fomentar. Yo creo que, en fin, no me acuerdo ahora mismo de las 7, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la del potenciar la industria de ciberseguridad española. Eso es verdad. Potenciar la industria. Sí, porque es así. De hecho, Europa apuesta por ello con el mercado único digital, ¿no? Que lo que fomenta también es que Europa cuente con tecnología europea, que no tenga que depender de otros estados. Y, por supuesto, en España nos lo hemos traído también no solo al ámbito tecnológico, sino también al ámbito de la ciberseguridad. Tenemos muy buenas empresas a nivel español, no voy a nombrar ninguna, pero seguro que alguna os viene a la cabeza y seguramente habrá participado en algún programa con vosotros y hay que apoyarlas, hay que fomentarlas y hay que llevarlas a un mercado europeo e internacional. ¿Cómo hemos de hacerlo? Bueno, pues ya se viene haciendo. Como sabéis, a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, pues apoya muchas de las iniciativas de ciberseguridad y de crear empresa y de que esta empresa española sea aún más global. Pero hay que seguir en ello. No podemos quedarnos aquí y no seguir en el empeño de que la empresa de ciberseguridad española, que ya tiene nombre, sea aún mayor y tenga más representación tanto a nivel europeo como internacional. Eso le va a permitir crecer, le va a permitir recibir más financiación, más inversión y, por tanto, innovar, ¿no? Y más clientes. Que es lo que le importa. Lo que le importa al final a la empresa es tener más clientes y cuanto más a nivel internacional sean, mejor, porque tendrán más nombre y en España somos especialmente buenos en materia de ciberseguridad. Tenemos un gran talento en materia de ciberseguridad. Y al final, como bien decías, es cierto, eso revierte directamente en el país y en la calidad de ese país y de sus ciudadanos. Es muy interesante también esta parte de reforzar las capacidades de investigación y persecución de la cibercriminalidad, porque precisamente la semana pasada teníamos aquí al comandante Óscar de la Cruz de la Guardia Civil de la UCO y nos contaba pues cómo habían hecho toda esa operación con el caso Lupin, impresionante cómo trabajan nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero siempre necesitan un poco más porque es que los malos están ahí, son cada vez más, tienen mucho más dinero, que es el principal problema, que tienen dinero y pueden hacer muchas cosas con él y bueno, pues nuestros agentes necesitan un impulso, ¿no? Habría que apoyarles mucho más, perdonar que me tire al barro. Por supuesto. Porque toda ayuda es poca y por mucho que se tenga tanto corazón como se tiene, y sabéis que me consta y que se me saltan las lágrimas cuando hablo de mi familia, ¿no? No hablo de colores, hablo de fuerzas y cuerpos, de ciberpolicías, ciberguardias civiles. Toda ayuda es poca. Ahora mismo se está celebrando en León, en INCIBE, el Summer Bootcamp, del que he tenido el honor de participar en mi época anterior. Y bueno, es un pasito más, pero debería haber más Summer Bootcamp y debería haber más unión en las empresas, ya hablo como parte de una empresa, más unión en lo que estaba comentando Mar, de apoyar a nuestro Estado en materia de ciberseguridad, ¿no? Claro, porque tenemos que tener en cuenta que no solo es el papel que pueda ejercer el Estado en esta materia, ¿no? El fomentar la I+D+E y todo esto. Todos somos Estado. Exacto, porque el papel de la empresa, por ejemplo, en la innovación, en el desarrollo, en la investigación es esencial, pero no solo de la empresa, sino también de la universidad, ¿no? Esas capacidades que tenemos a nivel de universidad en la investigación en materia de ciberseguridad que también hay que fomentar y que también hay que seguir trabajando con ella para esto, ¿no? Para este objetivo que tenemos. La potenciación del talento desde las empresas, desde la universidad, que talento tenemos en España mucho y bueno. Muy bueno. Pero se nos
se nos escapan. Hombre, es un grandísimo reto, ¿no? Siempre en España hemos estado hablando, ¿no?, de esas grandes políticas de Estado que trascienden precisamente pues legislaturas y que, bueno, al final afectan a toda la ciudadanía porque de su buena ejecución depende pues la estabilidad de generaciones futuras, tanto en materia de educación como en materia de bienestar, salud, etcétera, etcétera. Y creo que la ciberseguridad pues es algo que ya va a formar parte de ese espectro, ¿no?, de políticas de Estado que tiene que trascender precisamente por la implicación que todos tenemos. Es decir, es que esto, como decíamos al principio, no son compartimentos estancos, es que todos dependemos de todos. Un ciudadano, la empresa, la institución, el ayuntamiento, el gobierno, el Estado, todo, ¿no? Y luego nuestra pertenencia como Estado a una comunidad de Estados. Es decir, que es que aquí no estamos solos, ¿no? Me viene muy bien lo que has dicho porque esta estrategia es política de Estado. Es decir, esta estrategia no la hemos hecho nosotros solos, ni la ha hecho la Administración por iniciativa propia y solamente. Esta estrategia ha contado con un comité de expertos en materia de ciberseguridad, formado tanto por expertos del sector privado como de la academia y asociaciones empresariales, pero no solo se ha quedado ahí. Esta estrategia ha pasado por la Conferencia Sectorial de Seguridad Nacional que la componen las comunidades autónomas, es decir, esta estrategia ha pasado por todas y cada una de las comunidades autónomas para hacer comentarios. Esta estrategia recoge los comentarios de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional, es decir, que está compuesta por todos los partidos políticos. También han hecho sus comentarios. Es decir, lo que queremos con esta estrategia es que sea continuista y que realmente la ciberseguridad, que nos preocupa a nosotros desde el Departamento de Seguridad Nacional, porque es parte de la seguridad nacional, nos preocupe a todos y sea una verdadera política de Estado, efectivamente. Lo que pasa es que la ciberseguridad creo que nos llega cuando hay un pico y luego se nos olvida. Y lo hemos estado comentando en la previa y durante. WannaCry, todo el mundo, seguridad, ciberseguridad, políticas de backups, ya se nos olvidan, porque sigue entrando WannaCry. En España no, pero incluso en ayuntamientos fuera de España. Perdón, WannaCry, ransomware, ¿no? RGPD, que hemos estado hablando. Hace 14 meses todo el mundo estaba, pues, que me van a sancionar. ¿En qué plano estamos ahora? Si hasta los propios fabricantes que ofrecen soluciones para estar acordes a RGPD, mira su página web y no están adecuados. O sea, se nos olvida. Tenemos un poquito de Alzheimer digital. Por eso digo que tenemos que ser ciberpersistentes, ser pesados, o sea, persistentes. Lo prometo que lo soy. Exacto, pues tenemos que seguir siéndolo y no olvidarnos y no dejarnos la piel en ello. Se hace a veces duro, parece que somos como salmones, ¿no? Cuando ves que por mucho que luches en materia de menores, en materia de ciberseguridad en la empresa, te encuentras que dices, no es el momento de la seguridad, lo que hablábamos antes, que no es un pago, que es una inversión, tanto económica como a la hora de concienciar a tu gente, ¿no? Por eso digo yo el tema del marketing de la ciberseguridad, es decir, cómo tenemos que venderle a los de arriba que esto le va a servir para su continuidad de negocio y, por supuesto, para ser más competitivo en el mercado. O sea, tenemos que trasladar o hacerle comprender a esos altos niveles de que esto no es que sea bueno para la empresa porque tal, sino también porque le va a facilitar ser más competitivo en el mercado y además va a seguir pudiendo trabajar en ese mercado que es el que al final le da el dinero para si ponemos lo que gasta una empresa en una pirámide, ¿no? En la base, sueldos, inversiones, y en la puntita de arriba que apenas se ve, inversión en seguridad. Y no nos damos cuenta que en realidad la seguridad se apoya en esa puntita que está. Entonces tenemos que convencer a empresas, a personas, a ciudadanos, por supuesto a instituciones como la que representas, no es necesario porque son los que apoyan, pero hay gente que se le olvida. O sea, tenemos ese Alzheimer que se nos olvida. Sí, pues además iba a decirlo, que siempre hablamos de que existen dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que aún no lo saben. Entonces, en este escenario yo creo que incluso las que han sido atacadas, como pase un poquito de tiempo sin que les haya pasado algo, vuelven a sus prácticas anteriores. Yo creo que es importante también que mencionabais, lo decías, Ángel,
los usuarios son fundamentales, porque es verdad que hay que formar a esos directivos para que inviertan en ciberseguridad, que lo entiendan, pero también los usuarios, si conocemos los riesgos, si sabemos la importancia de que las empresas sean seguras, todos esos millones de personas, si fuerzan de alguna forma, ¿vale?, a esas empresas a que estén ciberseguras, si lo demandan, también les llegará de abajo arriba. O sea, yo creo que hay dos formas, de arriba a abajo y de abajo arriba. Es decir, que todos los usuarios demandemos a esas empresas cuando vayamos a comprar un producto o a contratar un servicio, que digamos, oye, espera un segundo, pero tú inviertes en seguridad, tú me vas a proteger mis datos, tú vas a proteger mi vida digital. Entonces, ahí seguramente es cuando se dé ese clic, ese salto, y todas las empresas inviertan porque lo demandan sus consumidores, que son realmente los que les interesan, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo con Mónica. Sí, sí. Yo creo que en el momento que el ciudadano, o sea, nosotros como usuarios seamos capaces de demandar productos ciberseguros, será cuando la empresa se dé cuenta de que efectivamente es un negocio. Uh-huh. O sea, es un negocio. Más allá de la propia protección o los servicios de protección que puedan dar las empresas de ciberseguridad, ¿no? Todas que yo vaya tienen que... a mi banco y le diga, porque, hombre, la banca precisamente es o el sector financiero es uno de los que más invierte en ciberseguridad, sí. porque va en su negocio. Pero al igual que en el banco, en cualquier otro servicio, yo vaya y diga, oye, pero es que me vas a... Y si no me das este servicio durante X tiempo... Lo hemos hablado en alguna ocasión como... En algunos escenarios, en algunas empresas lo empezaban a ver como una ventaja competitiva, el ser ciberseguro o el cumplir con unos requisitos de ciberseguridad, y sobre todo incluso como no es solo una cosa de las grandes, es decir, las pequeñas también, siempre las grandes empresas demandan servicios a las más pequeñas, y las cadenas de valor y de subcontratación y de suministro, pues del más pequeño al más grande todos tienen que cumplir la seguridad, porque si no, por los pequeños es por donde entran luego hasta los grandes. Efectivamente, que no se nos olvide tanto la micropyme, la pyme y los autónomos, porque son muchos de los que dan servicio, y luego te encuentras con un autónomo que te dice, me ha entrado un ransomware y me he quedado sin mi negocio, y a los 6 meses está cerrando porque no tenía una copia de seguridad. O sea, yo creo que programas como este precisamente ayudan a ese tipo de cosas y hacemos más cultura de ciberseguridad. Estaba pensando en los momentos más difíciles, ¿no?, de la crisis vivida por España, cuando pues las palabras más repetidas eran competitividad y también reformas, recortes, en fin, teníamos una mezcolanza de palabras. Entonces se crearon iniciativas cuando se quería reivindicar un poco las propias capacidades de España, y también de alguna forma, bueno, pues reivindicar pues el papel que las grandes empresas tenían sobre las medianas y pequeñas, ¿no? Y pues la creación de el Consejo Empresarial para la Competitividad, donde estaban las principales compañías de nuestro país por capitalización bursátil o por facturación o por número de clientes. Muchos de vosotros identificaréis claramente. Estábamos hablando de IBEX más otras compañías que, si bien no cotizadas, también tenían esa referencia en pues un poco en la sociedad. Quizás y por otro lado, hemos estado viendo también estos últimos días cómo esas empresas de referencia se van moviendo en el terreno de la ciberseguridad y van a través, por ejemplo, de grandes fichajes, ¿no?, dentro del sector, reforzando pues esas capacidades, como ha sido el caso, por ejemplo, de uno de los grandes bancos de nuestro país. Quizás la solución esté en que, de nuevo, ellas, por la parte privada, digo, pues un poco hagan esa especie de consejo empresarial para la ciberseguridad, ya no hablo de la competitividad, para que sean pues motor de arrastre de las medianas y pequeñas, y que, como referentes que son de la sociedad económica, pues digan, oye, estos del banco tal o estos del distribuidor de los almacenes, de los grandes almacenes cual, se está reforzando en ciberseguridad y yo le compro ahí. Y yo opero también a través de Internet. Igual esto va en serio, ¿no? Y igual tenemos que lograr eso, ¿no? Muy interesante la idea, y lo que tiene que haber es la voluntad de esas empresas para crear ese foro un poco donde se discutan ese tipo de cosas. De todas formas, sí tengo que decir que en la estrategia hemos incorporado un elemento más innovador, que es el Foro Nacional de Ciberseguridad, que si bien no es el objetivo no es solo el que tú comentas, es mucho más amplio. Sí es verdad que podría ser una línea a trabajar, ¿no? El crear ese Consejo Empresarial para la Ciberseguridad, que diera orientación también a los pequeños
pequeños y a los medianos y autónomos, incluso a los propios ciudadanos, a las universidades, de cómo seguir trabajando en materia de ciberseguridad y con beneficio para todos. Tiene que existir la voluntad por parte del sector privado, por supuesto, porque es que si no con la ayuda o con lo que tiramos el gobierno, pues o el Estado no es suficiente, ¿no? Esto tiene que ser en colaboración. No, la idea esa del foro que dices en la estrategia me parece muy interesante, o sea, un foro público-privado en el que estén representadas universidades, medios de comunicación, las empresas, las instituciones educativas, desde las de primaria y secundaria hasta las, en fin, todo tipo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, me parece una línea muy interesante de trabajo que no sé muy bien en qué estado está actualmente. ¿Está lanzada la idea? ¿Está formándose ese foro? Estamos estudiando, porque no es nada fácil que todo lo que queremos que estén, determinar quiénes son y cómo tenemos que trabajar de manera conjunta. O quedaros cortos o pasarnos y que haya demasiadas voces que al final no acaben de unificar, ¿no? Entonces, como queremos hacerlo bien, estamos estudiando todos los foros que existen actualmente en la colaboración público-privada, o sea, los existentes actualmente. Estamos estudiando también las iniciativas de otros países, o sea, si hay alguien que tiene algo similar en otro Estado miembro de la Unión Europea o incluso a nivel internacional, para no cometer los mismos errores. Es decir, para hacerlo bien, o sea, si hay errores en esos foros, pues decir, esto es lo que no tiene que estar, pero esto sí es lo que tiene que estar. Tener en cuenta que el foro no es solo sector público, sector privado, sino que, como bien has dicho, lo hemos abierto aún más, lo hemos abierto a las universidades, lo hemos abierto a la sociedad civil, y entonces tenemos que saber muy bien o construirlo muy bien para que efectivamente tenga continuidad, porque si no, hoy lo podemos crear y mañana se puede quedar muerto. Entonces, eso no es lo que queremos. De hecho, lo que queremos es que contribuya al Consejo Nacional de Ciberseguridad con ideas, con iniciativas que al final implementen las 65 medidas que hemos dicho, ¿no? que tiene la estrategia. Entonces, hay que pensarlo muy bien y estamos ahora construyendo cuál va a ser el modelo. Porque además me atrevo a decir que la creación de este foro o de alguna forma la implementación de una estrategia nacional de ciberseguridad obviamente requiere de una inversión, pero en este caso no estaríamos hablando de que es una cuestión única y exclusivamente de presupuesto, porque al final, es decir, por supuesto que todas las empresas deben poner, ¿no?, de su parte esos recursos pues para ser más ciberseguros, es decir, todo tiene un coste. Hombre, pero también si querían ser más competitivos contrataron más banda ancha, es decir, que al final todo requiere de una mínima inversión, pero tengo la sensación de que la implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de gente. Bueno, es de todo, sobre todo... No digo que sea gratis, pero... Vamos a ver, ya se está invirtiendo en ciberseguridad, o sea, el Estado invierte en ciberseguridad, en las empresas invierten en ciberseguridad, pero como hemos dicho antes, nunca es suficiente. Esto tiene que tener una dotación presupuestaria aún mayor para acometer esas 65 medidas. Por supuesto, tiene que haber voluntad, o sea, además de presupuesto, tiene que haber voluntad de que efectivamente este papel sirve para algo y que todos trabajemos a una. La voluntad por parte del Estado está plasmada en este papel. Ahora también tenemos que tirar de que el sector privado tenga la misma voluntad que nosotros. Bueno, pues ellos trabajaron en esta estrategia, con lo cual es un objetivo común y trabajado de manera conjunta. Nos queda 5 años para realizarlo. Como tú decías, ¿se quedará antigua? Pues es que la ciberseguridad, hoy estamos hablando de una cosa y mañana estamos hablando de otra, con lo cual la ciberseguridad es siempre antigua, ¿no? ¿Qué es 5 años vista la estrategia? Se plantea, entiendo, porque hay que ponerle un coto temporal, ¿no? Efectivamente. Aún así, eso no significa que no se pueda revisar en un momento dado. Es decir, si el Consejo de Seguridad Nacional dice, oye, esta estrategia se nos ha quedado antigua, hemos implementado las 65 medidas, ojalá vamos a revisarla, pues mañana la estamos revisando de nuevo. Es decir, esto lógicamente hay que ponerle un espacio temporal porque esto es como un business plan, ¿no? En un business plan tú pones un objetivo de aquí a 5 años. Esto es lo que quiero hacer de aquí a 5 años. Pues esto es igual. Al final lo que ponemos son las directrices, lo que queremos hacer de aquí a 5 años, que lo hacemos antes, pues mejor. Oye, los especialistas, a ver, bueno, sois todos especialistas, pero a Pablo y a Mónica, que les hago las preguntas comprometidas. 65 medidas, ¿podrían haber sido 100 más?
pues podrían ser 50, 20... Podrían ser 50.000 seguro, pero al final hay que poner un número que imagino, Mar, que sea viable y factible, porque al final, si quieres hacerlo de aquí a 5 años, no es tanto tiempo realmente, si lo piensas, para implementar todo esto, que es, sobre todo yo creo que la más complicada, y mira que parece la sencilla, es la de crear la cultura de ciberseguridad, que son unas pocas palabras que encierran una complejidad inmensa, porque estamos hablando de crear esa cultura que está todavía muy en pañales a todas las capas de la sociedad. Entonces, 65 medidas, al final el número da igual mientras que esté recogido todo, y yo creo que por esas líneas generales que nos contaba Pablo, es todo muy, muy redondo, cierra un círculo de todo lo que se necesita hacer en ciberseguridad. Y 65 medidas que muchas de ellas no es que sean ahora nuevas, o sea, se dicen esto hay que hacerlo de aquí a 5 años, no, es que ya se vienen desarrollando hace tiempo, pero hay que permanecerla tienen que permanecer en el tiempo. El refuerzo de capacidades, bueno, pues si echamos la vista atrás a 2013, 2004, pues las capacidades de ciberseguridad en España eran menos que hoy en 2019, ¿no? Fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado pues siempre necesita más, lógicamente, pero son mejores que las de años atrás, o sea, esas permanecen en el tiempo. Otras nuevas, pues las de cultura. Si en 2013 ya hablábamos de cultura de ciberseguridad, también yo echo la vista atrás a 2013 y veo hoy y hay más cultura de ciberseguridad. No hemos alcanzado, lógicamente, el porcentaje a lo mejor que quisiéramos, que es que toda la sociedad española o toda la sociedad del mundo estuviera concienciada, pero sí hemos avanzado un poquito más. Entonces, bueno, son cosas que ya se vienen haciendo y que habrá que mejorar paso a paso. Sí, se va avanzando. O sea, yo por poner una en la parte de cultura, para que yo creo que RUTED en 2013, RUTEDCon, que era el congreso aquí en Madrid, asistentes igual eran 600 en 2013 y ahora en 2018-19 tenemos 2.000. O sea, ahí creo que se va haciendo una labor de cultura y de que vaya llegando más gente poco a poco, que en distintas áreas se va logrando. En general yo creo que la estrategia además tiene las líneas, unos objetivos claros marcados y que quizás no son tan necesarios que sean revisados en 5 años, quizás las medidas de actuación concretas alguna, pero en general yo creo que van a permanecer durante 5 años y que podrían ser más o menos. Pues sí, podrían ser más o menos, pero yo creo que son las necesarias para lograr los objetivos. Oye, Mar, la gente nos habrá estado escuchando y espero que hayamos despertado su curiosidad o hayamos reforzado sus convicciones en que esto es un trabajo conjunto de todos, en todos los niveles de la sociedad, tanto pública como privada, donde debemos poner nuestro granito de arena, o bien aportando conocimiento o bien siendo un poco más prudentes. Para todos ellos, ¿pueden consultar esta Estrategia Nacional de Ciberseguridad? ¿Cómo pueden hacerlo? Pues la pueden consultar en nuestra página web, dsn.gov.es, y también siguiendo nuestro Twitter, y que es @dsn, y también tenemos cuenta en Instagram y en LinkedIn, o sea que tenemos un montón de medios donde poder seguir aprendiendo sobre ciberseguridad y muchos otros ámbitos de la seguridad nacional. Bueno, pues ahí está la recomendación, y si no, ponedlo en Google, Estrategia Nacional de Ciberseguridad, es lo que digo yo, si no os habéis quedado con la referencia, ponedlo en Google, ¿vale? Ha sido muy interesante y seguiremos hablando de ella. Porque, como digo, todos tenemos que participar en la parte que nos toca de estos 5 objetivos, de estas 7 premisas o de las 65 acciones. Mar López Gil es la jefa de la Oficina de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Mar, muchas gracias. Enhorabuena por este trabajo a todos los que habéis participado en él. Y nada, que nos veremos por aquí nuevamente, espero. Mil gracias y seguro que nos veremos seguro que en otras ocasiones. Gracias. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. ¿Cansado de costes inesperados de tu broker? Elige CMC Markets para operar con CFDs sobre divisas, acciones, criptomonedas y mucho más. Somos transparentes y competitivos con nuestras tarifas desde el principio. Con más de 30 años de experiencia. Descubra por qué 86.000 clientes alrededor del mundo ya operan con nosotros. CMC Markets, opera a tu manera.
El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues despedimos a Mar López Gil. Ha sido muy interesante conocer la Estrategia Nacional de Ciberseguridad porque, pues sí, en cierto modo nos hace partícipes. Es decir, y además que es que me parece bien, me parece bien, porque ya está bien de decirle a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, oye, garantiza mi seguridad, yo quiero las calles libres de delincuentes y tenemos el derecho de pedirlo, ¿no? Pero cuando de repente estamos diciendo, oye, hazme que mi navegación sea segura, y dice, ya, pues pero ahí tiene usted mucho que decir. Mucho que decir. Antes le recomendábamos que no fuese por callejones oscuros. Al final la libertad era suya. Pero si de repente se mete usted en un callejón oscuro donde fehacientemente hemos dicho no vaya usted, pues diga, oiga, que me vengan a rescatar. Bueno, le van a rescatar, pero le van a echar la bronca. Pero aquí en el mundo de la ciberseguridad, pues es un poco lo mismo. Y además, que es que aquí ya no es la obligación de, oiga, protéjame usted. No, oiga, tenga usted... ¿No os parece? Claro, es mucho más abstracto, pero las consecuencias y los peligros son igual de reales, ¿no? Porque estamos hablando, claro, de un entorno digital que está aquí un poco como no lo puedes tocar, es intangible, pero, oye, esos datos, oye, esa suplantación de identidad, que alguien pueda hacerse pasar por ti en el mundo online, que no deja de ser el mundo real que tocamos, pero en Internet. Esas cartas nigerianas, es que además he escrito recientemente en mi blog sobre una experiencia que he tenido, que ha sido recibir el correo de una carta nigeriana que venía a decirme, pues eso, que oye, Pablo, vente, ayúdame, soy el director de un banco y te voy a proponer aquí un chanchullo para hacernos ricos los dos, básicamente. Entonces, yo lo que digo en el blog, digo, si en la vida real se te acerca alguien así, te lo dice y lo primero que haces es salir por patas, ¿por qué en el mundo digital confías que lo que te viene por correo es todo verdadero y es esa persona? Pero es que precisamente las cartas nigerianas se llaman así porque eran físicas, o sea, eran cartas manuscritas que se recibían y se ha transformado en lo que conocemos ahora como scam. Pero es que antes también se caía, Pablo. Ya, pero lo que pasa es que caían menos porque la recibía menos gente. Ahora y aparte también, muchos, pero volvió a pasar un poco el mismo efecto. Es decir, si viene escrito en papel, y será que es verdad. Sin embargo, si es alguien que le estás viendo la cara, yo creo que la gente... Yo tengo un caso que estuve a punto incluso de casarme, por supuesto con la aprobación de mi mujer, que me enviaba su amor y sus fotos y a cambio de... La cuenta bancaria para que le ingresaras el billete de viaje, ¿no? Claro. Que lo curioso de este tipo de ataques además es que, o de engaños, es que al principio no te cuentan una subida, obra milagros. Él había cifrado todas las comunicaciones con Gmail, que digo, pues para llegarme a los correos cifrados los leo muy bien. No sé por qué contraseñas usado. Si es pero porque eres hacker. Debía ser. Pues se buscó en LinkedIn que era un experto en seguridad y digo, bueno, voy a hablar con él. Y luego lo que pasa es que yo tengo la suerte que, como soy Pablo San Emeterio, en el mundo anglosajón, Homer J. Simpson siempre se quita. Entonces a mí siempre me buscan y me dicen, no, es que tengo a un Roger Emeterio, entonces ayúdame con él. Digo, pues lo vas a tener fastidiado porque sin el San no vas a conseguirlo. Pero es curioso como siempre te acaban pidiendo que pagues a un abogado para que estas cosas queden legales, que pagues una auditoría del dominio que le vas a vender a un señor que te quiere pagar miles de millones de dólares por tu dominio que ibas a dejar caducar. La persona que está loca de amor que quiere que le pagues 3 viajes para que venga que ha perdido los billetes de avión. No sé cómo... Ojo amigos, desconfiad de todo. Incluso de si es vuestro banco el que os escribe, desconfiad de vuestro banco. De todo, llamad. Oiga, ¿usted me ha enviado un correo electrónico? ¿Usted me ha pedido los datos de...? Llamad.
a una persona física. ¿De acuerdo? Mira, puedo contar un caso de hace horas, se lo he comentado a Pablo, no voy a citar el banco, pero es un banco en el que yo tengo cuenta. Me llama por teléfono un número desconocido, se identifican como ¿es usted fulanito de tal? Sí. ¿Quién pregunta? Llamo de su banco. Quiero comprobar que usted es usted. Y me dicen los últimos números de mi DNI. Y me pedían que dijese la letra, algo que lo podemos averiguar, aunque no lo sepamos, ¿no? Pues me estaban pidiendo datos personales, me estaban pidiendo que me identificase, y lo peor de todo, es que era realmente mi banco. Le tuve que decir que qué narices era eso. ¿A dónde estamos llegando? O sea, estamos dando caña, estamos campañas que sí, cuidado. El banco, viene mi banco y me pide datos personales por teléfono. Ah, claro, que es que no era por correo electrónico. Claro, no, pero pasa un poco también como lo de 7-Eleven. Yo creo que también ahí, en tu banco, quizás esa acción comercial o ese dirigirse a ti por teléfono no ha pasado a la supervisión de alguien de seguridad. Ya no digo seguridad informática, de seguridad pura y dura, financiera por supuestísimo. Incluso. Entonces, eso yo creo que muchas veces es el problema y que no se castiga. O sea, por ejemplo, la acción que comentaba Ignacio de 7-Eleven, de sacar un medio de pago que puedas actuar simplemente sabiendo el correo electrónico, el número de teléfono o algún otro dato personal y que ya no necesites la contraseña, cualquier persona que se dedique a riesgos, aunque sea solo financiero, no necesitas saber de ciberseguridad, te va a decir que eso no se puede sacar. Y si lo sacas, que tengas una sanción como la GDPR. Y un trabajador medianamente concienciado no hará ese tipo de preguntas así. Irá de otra forma. Oiga, mire usted, queremos comunicarnos con usted, póngase en contacto con su oficina. Tan simple como claro, eso. Fundamental que el Departamento de Ciberseguridad pueda hablar y hable con todos los distintos departamentos de una empresa, porque en este caso, que sería el departamento, no sé si uno de los departamentos comerciales del banco o el que fuese, no había pasado ese filtro y no había hablado con el Departamento de Ciberseguridad, pero eso seguramente es un fallo más alto del propio Departamento de Ciberseguridad. No creo que hayan sido ellos, porque ellos son los primeros que quieren hablar con todos, pero a veces se les pone esa zancadilla o se les pone una puerta por delante. No, la ciberseguridad tiene que ser la base, lo primero. Bueno, a ver, que vamos a aprovechar que tenemos aquí a Angelucho para, como siempre, dar recomendaciones de cara al verano, aunque bueno, las recomendaciones sirven para verano y para invierno, pero al final en verano tenemos mucho más tiempo para estar conectados al móvil, no tenemos colegio y por tanto los niños principalmente están mucho más expuestos a la red. Además, bueno, me había hecho con una serie de datos, ¿no? Recientes, que seguro a muchos llamaron la atención, eran datos de Save the Children sobre el ciberacoso, que estoy seguro que muchos de vosotros leísteis. Decía el titular, es el que destaco simplemente para situar: 7 de cada 10 jóvenes en España han sufrido violencia online en su infancia, ya por no hablar de el sexting, etcétera, etcétera. Angelucho, ¿qué les decimos a los padres? ¿Qué te ha parecido lo de TikTok, por cierto? Pues bueno, en esta ocasión es TikTok, pero pueden haber sido cualquier plataforma en la cual se ponga de moda, que aparece hoy y desaparece mañana. O sea, los chavales se mueven por modas y en este caso TikTok en Estados Unidos, pero aquí, ¿cómo controlas que entre un menor a una red social? ¿Cómo controlas que entre un menor a cualquier aplicación? Si la única medida es que tienes que ser mayor de cierta edad, en el momento que le digas no puedes entrar porque has dicho que tienes 10 años, pues en el siguiente intento pondrá que tenga 80, claro, ¿no? Como hay casos. Bueno, entonces, te pide el DNI electrónico para conectarte. Sí, pero un niño con 10 años tiene DNI electrónico. Pues entonces no se puede conectar. Un niño con 14 años tiene DNI electrónico. Debería. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué les dejamos solos? ¿Cómo puede ser que tengan datos personales de menores sin el conocimiento de sus padres? Me da igual el país, me da igual la red, me da igual todo esto. Hay que estar encima de ellos. No hay que dejarles huérfanos digitales, como repito, que es como les dejamos siempre, huérfanos digitales, porque somos analfabetos digitales. No, totalmente de acuerdo. Eso siempre es una de las medidas que se ha dicho tradicionalmente. Siempre he recordado también esa medida de no pongáis el ordenador en la habitación de
de los niños que se daba hace mucho tiempo. Pero es que eso ya es de viejos, Pablo. Claro, es que soy mayor, Ángel, yo ya voy cumpliendo años. Eso ya es de viejo. Y a día de hoy, pues el teléfono móvil se lo llevan a dormir, que es el ordenador de antes. Claro, entonces es que hoy en día ya no ves ordenadores casi en un domicilio nada más que para trabajar y poco más. Sí, no es así. Y para los que tenemos la vista cansada ya tiene que ir cogiendo pantallas grandes, pero es así, o sea, el menor tenemos que hacernos a la idea de que el teléfono es como ese ordenador de hace 20 años que no podía estar en su dormitorio sin que estuviéramos con ellos de la mano para ver qué están haciendo. Evidentemente, pues a ver, yo te comentaba la opción del DNI electrónico no es viable porque no en todos los países tienen DNI electrónico, ni todas las plataformas que se monten en todos los países van a poner ese DNI electrónico, pero es una medida, por ejemplo, de ese estilo que se podría pedir. Es decir, igual que en determinados países, cuando llega WhatsApp o llega Viber, les dicen o ponéis los servidores aquí donde podamos verlos y podamos controlarlos o no los tenéis, pues cuando vengan aquí a España esas redes sociales o lo ponéis con estas características o en España no tenéis servicio. Pero es que ese precisamente es el problema, sobre todo a la hora de trabajar, de investigar, ¿no? Lo digo por los compañeros de Fuerzas y Cuerpos. Voy a decir el nombre porque ya como red social no existe. Twenty era una red social española y al inicio pues era hace ya años, pero después era facilísimo trabajar con ellos. De hecho, ellos eran muy proactivos con las Fuerzas y Cuerpos, ¿no? Lamentablemente hoy en día ponte a reclamar a TikTok, ponte a reclamar a estas redes sociales que aparecen. De hecho, yo trabajé en Twenty en el departamento de User Support, que se llamaba, que era asistencia al usuario, ¿no? Nos llegaban todas las denuncias, una gran parte eran de menores. O sea, nosotros proactivamente confirmábamos que los perfiles no eran de un menor, les pedíamos esa identificación, ese DNI, se cerraban muchas cuentas al día precisamente por eso. Y eso es algo que las redes sociales ahora mismo no hacen, porque no tienen un departamento tienen departamentos con personas reales, pero al final todo se hace con algoritmos y con inteligencia artificial, porque lógicamente con tropecientos mil millones de usuarios pues no tiene esa capacidad de hacer un seguimiento personalizado. Pero tú fíjate la inversión que tiene que hacer una red social, cualquier plataforma que nazca como red social para hacer ese tipo de comprobaciones. Claro. No es viable, creo, para grandes redes sociales como Facebook, dado ya el volumen que tienen, y para las pequeñas redes sociales que aparecen no es viable la inversión, porque es mucha inversión. Y repito, es que salen redes sociales como churros, como flores en el campo. Sí, pero esa parte yo creo que es importante. Y la que se coge de moda es la que va a tener continuidad. Pero debería ser algo que quizás se le exija de alguna forma, alguna normativa a las redes sociales, porque hay muchos problemas. Y fíjate, estaba leyendo que 40.000 niños con edades comprendidas entre los 7 y los 16 años han realizado transmisiones en vivo por Internet con alguien que nunca han conocido, y de ellos, 1 de cada 20 se han quitado la ropa. Entonces estamos hablando de TikTok. Pero es que estamos hablando de niños de 7 años. Pero ese niño de 7 años, cuando está haciendo eso, ¿dónde está? Claro, ¿qué educación ha tenido respecto a eso? No, está en su casa. Sí, en su habitación de la planta 20, que los padres y madres, les han dejado ahí para que les dejen en paz con el móvil, que posiblemente no sea ni el móvil del niño, es el móvil de los padres. ¿De quién es la culpa? ¿De ese niño? Claro, es que, a ver, tienen 7 años. El niño no puede ser culpable con 7 años. Pero ¿cómo va a ser culpable? Claro que no, es a lo que voy. Haber recibido una formación, una educación, y lo que tú siempre dices que es esa conversación. Si es que no se trata de forzar ni de imponer, por supuesto. Se trata de educar con una conversación fluida y que esos menores entiendan que hay cosas que no se deben hacer por su bien, no. Pero sobre todo muchos padres que entiendan que no solo hay poco yo y acceso a Google en esa conectividad. Pero es que en esa conectividad de poco yo es donde va a ir un ciberdepredador, que siempre lo digo, que ya no es solamente que el niño hable con otras personas. Un niño con 7 años que está jugando a poco yo, si es un poco yo online, es donde va a ir ese ciberdepredador, que además va a ser experto en poco yo y experto en ingeniería social para engatusar al niño.
Una última recomendación que nos ha dejado Ángel Pablo Avilés, Angelucho, especialista en ciberseguridad Smart Human Capital, al que le agradecemos que haya compartido con nosotros estos minutos. Antes de irnos de verano, Ángel Pablo, un placer verte, un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Puedo saludar? Hombre, por supuesto. Román, mucha suerte en tu nueva vida. Román, te la deseamos desde este programa en el que te apreciamos, por supuesto. Vendrás aquí a contárnosla en directo. Espero que sea pronto. Gracias, Angelucho. Mónica, Pablo, gracias a vosotros, por supuesto. A ti siempre. Nos vemos la semana que viene. Capital Radio Madrid, 105.7. ¿Todavía no conoces Raisin? Raisin es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Raisin para invertir sus ahorros. Raisin, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Yo creo que la subida no va a ser inminente, con lo cual se puede reproducir un cierto desparejamiento que puede ser un riesgo añadido. No tiene solución fácil encima de la mesa Mario Draghi en estos momentos. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. ¿Aún no te has apuntado a los cursos de verano de la UIMP? La Universidad Internacional Menéndez Pelayo reúne hasta el 13 de septiembre en Santander a expertos nacionales e internacionales en su programación académica y cultural. Si te interesa la ciencia y la tecnología o eres un apasionado de las humanidades, entra en www.uimp.es y descubre nuestros cursos.